Bueno, la charla la voy a poner así prácticamente, así recto, a F5 y sale. Queda muy bonito así, ¿verdad? Os voy a contar unas cuantas cosas y muchas me las dejaré seguro, de cosas relacionadas así con problemas y auténticas desgracias que han ocurrido en astronomía y sobre todo en astronáutica, muchas de ellas. Entonces ha habido de todo, algunas que ni se nos ocurren que han sido realmente problemas astronómicos que nos han afectado y otras que han sido problemas hasta de tipo comercial que nos han acabado afectando. Entonces, sobre ello, pues lo primero, que el cielo nos amenaza. Todos hemos visto hace unos cuantos días el famoso meteorito ese que pasó por ahí por Siberia y que a las 4:30 de la mañana parecía que era de día a pleno sol, y creo que todos estamos hartos de ver el vídeo y la verdad es que era increíble cuando uno lo ve. Luego, cosas que han ocurrido y astronautas muertos, que siempre se ha contado, sobre todo porque como el programa espacial ruso era secretísimo, pues ahí valía inventar lo que fuera y unas veces era verdad y otras era mentira. Ya ha habido astronautas muertos de verdad y astronautas muertos falsos. En el sistema americano normalmente han sido bastante más claros y por eso sabemos todos los patinazos que tuvieron, pero lo cierto es que en general los que se les murieron están contados perfectamente. Ahora también los rusos, pero durante mucho tiempo no se sabía nada de eso. Luego ha habido problemas con los telescopios, con diversos telescopios, que es lo que pongo aquí como los telescopios con gafas. Ha habido problemas con auténticos muertos en la carrera espacial, bien durante la Guerra Fría, porque aunque aquí no oficialmente se vendía como la conquista del cosmos, en realidad era que tiene el lanzador más potente y puede tirar la bomba más gorda enfrente. Porque en el fondo los cohetes que tenían eran misiles intercontinentales que en vez de ponerles una bomba nuclear, pues lo que hacían era poner una cápsula más o menos adaptada para que aquello no se desmontase y tirarlo para arriba. Y en el fondo lo que pesaba una bomba nuclear y una cápsula no tenían demasiada diferencia. Luego ha habido fallos en vuelo, cohetes y cápsulas que han ido por ahí arriba y han ido fallando por mil razones. Y luego otra cosa de la que se habla poco, pero que puede ocurrir, es el gran apagón. Que de repente un día directamente la civilización desaparezca por diversas razones astronómicas. Cosas que vienen del cielo. Las que todos sabemos que vienen de por ahí arriba, sobre todo los ingleses, han sido las V2. Las V2 pues fueron un invento de von Braun, que la verdad es que lo supo hacer bastante bien una vez que corrigieron los fallos que tenían con la primera bomba volante, con la V1. La V viene de venganza o algo así, en alemán, que es una palabra impronunciable, que por lo menos yo me siento incapaz de hacerlo, Vereinbullen o algo así. Tú seguro que la sabes mejor, ¿verdad? ¿Cómo? Vergeltungswaffe. Sí, bueno. Entonces, la V1 les dio un montón de problemas, era un avión de mala muerte, hablando rápido, pero que llevaba un buen explosivo en la punta y que si ahora nos cuentan que tenía las alas forradas de cartón piedra y que encima lo equilibraban con periódicos porque no estaba muy bien hecha, pues nos sonaría risa, pero eso era la realidad. Corrigieron todos los fallos con una mujer piloto, después de haberse matado no sé cuántos, pues Ana no sé cuánto se montó en una cápsula, en una de estas máquinas, tiró para arriba y cuando vio que empezaba a fallar, pues como era muy buen piloto de pruebas, consiguió ver todos los fallos y aterrizar con un cacharro que no tenía ruedas, que también tiene su gracia. Ahí aprendieron un montón sobre todo lo que no se debía hacer y luego hicieron la V2. La V2 ya era un cohete con todas las de la ley, llegaba a 90 o 100 kilómetros de altura, o sea que entraba en lo que ahora llaman el espacio exterior, y desde allí pues caía, y caía sobre donde le mandaban caer, que era sobre Londres. Tiraron no sé cuántas, como 200 o algo así. Las V1 la verdad es que se las cargaron casi todas por Calais, a la que cruzaban el canal, pues directamente los sistemas de baterías se las cargaban y vieron que ya no hacían mucho efecto. Pero las V2, cuando te enterabas de que había caído, era cuando el ruido de la explosión te llegaba, no cuando la veías caer, o sea, eran a posteriori. Y bueno, como era durante la guerra, además tenía mucha emoción,
porque siempre contaban no sé qué zona de Londres que han caído no sé cuántas V2, lo cierto es que tenían menos puntería de la que nadie se imagina, y todo el mundo leía en el periódico que su casa estaba volada, y él decía que no estoy viviendo, pero bueno. Pero estaban en guerra y se trataba de que el enemigo creyera que apuntaba bien. Luego, otra cosa que viene del cielo son asteroides, cometas y todo tipo de piedras volantes que hay por ahí. Las conocemos todos, tenemos hasta un grupo de cometas y de asteroides, pero en general de esto se habla poco, pero ya ha ocurrido más de una vez que alguno se ha acercado lo indebido. Luego están los neos, que es eso mismo, pero más grandes, son cuando ya son asteroides de un cierto tamaño, que si nos dan de pleno, pues nos pueden hacer algo más que un problema local, y que pueden arrasar, pues... Yo hablaría de futuro. Las harán. Mejor. Seguro, vamos. Están ya pasando, vamos, ahora que ya tenemos catalogados el 90% de los que tienen un cierto tamaño, vemos que pasan muy cerca. Hasta ahora es que ni siquiera teníamos capacidad de detección. Pero un cierto tamaño pueden ser ya bastantes metros, ¿eh? Bastantes metros significan que si cae, arrasa la ciudad sobre la que caiga. Pero con que sean de unos cuantos metros, si cae puede arrasar bastante. Y luego los satélites artificiales pues también son una cosa que cae. Normalmente pues porque ya están muy viejos y han perdido eficacia o ya se les han gastado las baterías y nadie se preocupa de ellos, al final acaban cayendo. Ese es un problema que tiene una solución muy simple. Mandarlos al sol. Sí, pero para eso tendrían que tener energía para irse. Pues que se la pongan, coño. Vale, pero los que están ahí arriba ya no vale. Es que están a desmano. El problema de que estén a desmano lo veremos que es un problema bastante interesante. Está mal diseñado, justo. Ya, vale. Entonces, las de las V1 y las V2, pues ya os he dicho, la del señor von Braun, que fue probablemente el mejor experto de cohetes que hubo en mucho tiempo, alcanzaron el espacio exterior, como ya os he contado. En teoría aterrorizaron Londres, lo cierto es que lo aterrorizaron, y aunque lo intentaron no consiguieron hacer la que decían la bomba definitiva, la V3 o como quieran hacerlo. Parece ser que habían hecho un cohete que lo tenían por allá por unas cuevas en Baviera y que en un ataque de esos semisuicida que hizo la RAF, pues arrasaron la zona y ahí se terminó el problema y nadie pregunta cuántos muertos. De asteroides y cometas, pues bueno, todos hemos visto lluvia de estrellas, conocemos todo esto, y como casos así conocidos, en 1908, pues todos sabemos el incidente de Tunguska, hubo bastante suerte. Si hubiera cambiado un poquito la órbita o se hubiera retrasado 3 horas, pues a lo mejor en vez de caer en mitad de tierra de nadie, en un bosque perdido en Siberia y molestar a los renos, pues podría haber caído en Moscú y haber arrasado la ciudad, y no sabemos si para bien o para mal, dado como se movió luego el tema por aquellos mares. Y hace 65 millones de años pues también hubo otro meteorito que también está en un sitio impronunciable, que es algo así como Chicxulub, en mitad de la nada ahí en el mar Caribe y en la península del Yucatán, y hasta cierto punto tuvimos suerte. Provocó terremotos gigantescos de nivel 13 o no sé cuánto, que vamos, que es mucho más de lo que nos podemos imaginar. El de Japón de hace poco pues sería Calderilla frente a la potencia de ese. Y lo bueno es que como arrasó a los dinosaurios, pues unos animales que no tenían ninguna posibilidad de supervivencia, que eran los pequeños mamíferos que había entonces, pues como tenían sangre caliente, un pequeño detalle, en una congelación gigantesca como la que hay después de cualquier invierno nuclear y cualquier proceso de estos, en la que se congela todo solo de la cantidad de polvo que salta a la atmósfera y opaca el sol, pues lo cierto es que los pequeños mamíferos encontraron la nevera llena, tenían comida de sobra y con el tiempo evolucionaron, y aquí estamos nosotros pretendiendo repetir la jugada a nuestro nivel. Los neos, pues como todos sabemos, son objetos cercanos a la Tierra. Os digo lo mismo que antes, son raros por suerte, porque si fueran frecuentes pues posiblemente la civilización no hubiera llegado a desarrollarse, pero ya ha ocurrido. Por suerte para nosotros, cuando se cargaron a los dinosaurios, pues permitieron que los demás
pudieran evolucionar. Lo malo es que es cuestión de tiempo que vuelva a ocurrir, como todo a nivel estadístico. Y por si alguien tenía dudas, hace unos años pues también todos vimos unas fotos preciosas sobre Júpiter donde se ve un agujero en la atmósfera de entre 5 y 10.000 kilómetros, lo cual significa pues que, aunque era un trozo de cometa, pueden hacer bastante daño. Últimamente, pues cada vez que hay algo parecido a eso, salen los medios de comunicación y es cuestión de tiempo el que ocurra. Esperemos que mucho, que para entonces estemos preparados. Aquí tenéis una bonita foto de Júpiter a tamaño real y ahí la mancha, que si os fijáis en el tamaño de Júpiter, que son unos 100.000 kilómetros, pues esta mancha puede tener tranquilamente 5.000 kilómetros, o sea, bastante grande. Los satélites espaciales son otra cosa que, puesto que está por ahí arriba, relativamente lejos de la Tierra, pero relativamente cerca de la Tierra, la atmósfera superior, que es una manera elegante de decir donde casi nadie encontraría nada, por mucho que se empeñara en buscar, pues sigue habiendo moléculas y sigue habiendo rozamientos. Y esos rozamientos pues acaban haciendo que se pierda energía cinética y con el tiempo pues los satélites van perdiendo órbita. Otras veces directamente es por algún fallo en el satélite que se va o por mala leche provocada, como un cohete que tiraron los chinos a tirar otro satélite para comprobar y para demostrar al mundo que tenían buenos cohetes y que tenían puntería. Y dispararon sobre un satélite que había descatalogado, lo volaron en trocitos, aumentaron la basura espacial y ellos se quedaron muy a gusto y los demás muy enfadados. Otras cosas que han caído pues ha sido el Skylab. El Skylab pues, fue un invento que hicieron los americanos pretendiendo hacer una estación espacial, pero bueno, tuvo una serie de problemas que luego los veremos. Otra cosa que cayó fue la Mir, que tiene muy mala prensa, pero que fue algo realmente glorioso, como también veremos. El Apolo 13, pues todos sabemos los problemas que tuvo porque salió en todos los periódicos, pero problemas ha habido prácticamente en todos los lanzamientos. Lo que pasa es que los corregían para el siguiente. Como siempre se aprende de los errores. Incluso en el Apolo 11 estuvo a punto de ser un auténtico desastre, solo tuvo, como tantas veces, mucha más suerte de la que se quiere reconocer. De hecho, las malas lenguas cuentan que cuando Armstrong le fue a dar al botón de encendido, pues se le rompió directamente la llave de encendido y que tuvo que andar con un boli y conseguir encajarlo. Si es verdad o es una leyenda urbana, por ahí está. Pero vamos, que les pasó de todo también es cierto, y que cuando aterrizó a Capón, dejándolo caer prácticamente desde 2 metros, le quedaban 30 segundos de combustible. Y estaba en un auténtico mar de rocas casi. Aunque las fotos mejores que tenían, pues detectaba que aquello era lícito. Sencillamente no había resolución. Luego ha habido otra serie de problemas y la basura espacial, que es un problema hoy por hoy, sobre todo para los satélites, pero que cada vez lo será más. Porque todo lo que sube por ahí arriba, había una rara costumbre de hacerlo explotar para quitarse el problema y al final se acaba llenando todo de basura. En este momento ni se sabe los miles de trocitos pequeños, medianos y grandes que puede haber. Y volando algún que otro kilómetro por segundo de velocidad, pues hasta un grano de polvo puede hacer un agujero bastante bueno. Astronautas. Problemas con los astronautas. Aquí también hay picaresca y hay realidad. Hay una serie de astronautas que en teoría pues, tuvieron problemas espaciales y otros que llamemos problemas especiales. Esto sobre todo lo que sabemos es de los rusos, ahora que ya más o menos sabemos un poco lo que pasó. Cuando hicieron la primera selección de astronautas, pues seleccionaron cerca de 20. Entonces todo el mundo se puso muy contento, los que les habían seleccionado, y alguno de ellos, bueno, pues dejó de ser astronauta por diversas razones. Y otro, sencillamente alguien se inventó un nombre, se corrió el bulo y hasta ahora. Y luego pues hubo accidentes reales o problemas reales, tanto en tierra como en el despegue, en el aterrizaje y en todos lados. Los que no fueron astronautas, o cosmonautas que dejaron de ser. Como ya os he contado, una vez que hicieron la primera selección, todos muy contentos y automáticamente a celebrar.
y el vodka pues entona mucho, pero hace perder algún que otro reflejo. Más de uno se murió esa noche porque directamente pues encontró un coche en su trayecto al que él iba con el coche y se mató. Otros fue todavía más divertido porque claro, andaban haciendo el burro, les paró la milicia y cuando les paró empezaron: no sabes con quién estás hablando, yo soy astronauta, yo soy cosmonauta, ¿tú qué te crees que eres? Les dieron un severo correctivo, pasaron nota y directamente desaparecieron de la lista. Aunque hoy día parezca de coña, eso es así. Y de los 20 al final quedaron bastantes vivos. Y hubo otros que alguien dijo que eran astronautas porque se le había ocurrido o había diversas cosas por las que parecía que era astronauta. Entre ellos el hijo de Ilyushin, el diseñador de aviones, que trabajaba en el Instituto de Aviación o el Instituto de Medicina Espacial, y luego hay otra serie de cosas que ya entran en las anécdotas. De los que nunca fueron astronautas, muchos eran pilotos del Instituto de Aviación, que o bien estaban haciendo pruebas de los trajes, los metían en un globo, los subían por ahí arriba a ver qué tal resistía, y otros sencillamente eran pilotos reales que iban en aviones reales, pero que como iban pues prácticamente por más arriba de donde había aire respirable, iban con sistemas autónomos, mascarillas, con lo que ahora llamarían un traje de astronauta. Lo mismo que iba Powers cuando le tiraron el U-2 hace un montón de años, que iba totalmente vestido y forrado porque allá arriba no había ni aire ni nada parecido. El enano del Caje. Esta es otra de las leyendas que corrieron por la URSS, curiosamente, no por Occidente, de que el Lunokhod 1, que fue una de las naves que lanzaron los rusos a la Luna, era totalmente automática y estuvo 11 meses de misión por allí haciendo lo que estaba encargado, retransmitiendo datos a la Tierra, pero a alguien se le ocurrió que eso no podía funcionar tan bien dentro de la propia Unión Soviética, que no podían tener una tecnología de robótica tan buena, y que en realidad tenía que haber ahí un enano que lo había metido en esa nave, que tiene unos 4 metros de grande, pero claro, el problema es que es una misión suicida, evidentemente, y que bueno, ¿de dónde sacan comida para 11 meses, por muy enano que sea, y cómo resuelve otros problemas? Porque claro, no solo es comer, también la comida sigue su sistema. Pero bueno, lo cierto es eso. Durante un tiempo hubo gente que se creyó que en realidad no fue un programa totalmente automático. Luego hay otra serie de astronautas inventados a nivel americano, a nivel ruso e incluso a nivel local. Algunos auténticamente de bandereta. Uno es Walter Frisbee. Este fue pues, un señor que se inventaron Lowell y Conrad un día que estaban en una rueda de prensa y empezaron los periodistas a ponerse brutos, ya que si no hay alguno que no conozcamos, y pues me parece que fue Lowell el que dijo sí, Walter Frisbee, y un frisbee pues son los platillos esos que se tiran en la playa. La gente tomó nota, empezó a reproducirlo, llegó a una agencia y todo el mundo Walter Frisbee, y era una auténtica vacilada que les habían hecho a los periodistas. Otro es el Gorachov, que además tiene un nombre muy ruso y que no era más que uno de tantos ingenieros del Instituto de Medicina Espacial que trabajaba por allí, y en algún momento pues a alguien se le ocurrió que era astronauta. El caso de Iván Istoznikov pues es un caso local totalmente, una exposición de Telefónica, le encargan a un periodista catalán que haga la exposición, el periodista empieza a poner sus cosas y de paso mete un mocillo, traduce su nombre al ruso y Juan von Kuberta se acaba llamando Iván Istoznikov. Todo el mundo se lo traga y ahí está. Y luego ya lo de Porfirio Yemenov, esto ya es el no va más. Porque este señor, el Apolo 11, ya os he dicho que tuvo una serie de problemas allí en la Luna, y entonces se empezó a correr el bulo de que en realidad los rusos habían llegado antes, porque aunque ahora no todos sabemos la historia y sabemos que llegaron los americanos y que los rusos nunca podían haber llegado, lo cierto es que durante demasiado tiempo los rusos siempre lo hacían bien, porque lo que fallaban se lo fallaban, y los americanos eran los que, como todo lo hacían con la tele delante, pues
lo hacían mal. Y que la razón por la que al final acabó volviendo a Tierra el Apolo 11 es que este señor estaba por allí, repintaba justo donde iban a aterrizar los americanos, a nadie le preocupa al parecer, según cuentan iba desnudo, la cosa más razonable en la Luna, y luego alguien que debía saber ruso se dio cuenta de que Porfiry Yevhenov significa Porfirio el jodido. O sea, fue una vacilada absurda. Una vez que hemos contado un poco esta pequeña parte, ya la segunda parte también hay que tenerla en cuenta, que es la guerra que había entre diversas potencias. En un momento fue la Guerra Fría y posteriormente fue la Guerra Comercial. En esta segunda fase seguimos. Y esta parece ser que es más caliente que la otra, que gracias a Dios no se calentó. Si alguien se pone a mirar cómo funcionan algunas herramientas a las que estamos acostumbrados, nadie lo pensaría. Pues aquí te dicen, coge algo que arde o explota, y ya de paso que sea tóxico. Los combustibles tienen la mala costumbre de tener estas propiedades, y la hidracina ni os cuento. Lógicamente hay que encenderlos si queremos que tenga energía. Entonces, bueno, enciéndase. Si a ti te dicen que este es el funcionamiento de algo, lo primero que dice es un momento. Bueno, pues así funcionan los coches, así funcionan los cohetes, así funcionan demasiadas herramientas que manejamos habitualmente, siempre que estén bajo control. Y luego, si ya te dicen que no está muy seguro, pero vamos a probar, que era como se hacía, la tecnología se estaba desarrollando, a la que iban tirando para arriba cohetes, y luego, si andas con problemas de presupuesto y con prisas porque el otro resulta que va a hacer no sé qué y yo tengo que ir antes, pues ya desde luego la probabilidad de que esto salga bien empezamos a considerarla bastante baja, ¿verdad? Bueno, pues así es como empezó todo el tema de la astronáutica. En la Guerra Fría pues hubo unos cuantos desastres con muertos, no muchos, pero los hubo, y luego hubo bastantes incidentes, o como queramos llamarlos, resueltos, pero con un buen susto para el que estuvo en ellos. Los desastres, pues ha habido muertos en entrenamiento, muertos en despegue, fallos en vuelo, fallos en aterrizaje. También en cualquiera de las fases hemos tenido problemas, o han tenido lo que les ha tocado. En entrenamiento tenemos dos casos que son prácticamente gemelos. Por el lado ruso, Valentín Bodarenko, y por el lado americano, pues el Apolo 1, que nunca iba a ser ni siquiera una misión, puesto que era un entrenamiento, solo que después de muerto, por lo menos, les concedieron el grado de misión como un homenaje póstumo. Y en ambos casos vemos que la razón es la misma. El sistema estaba lleno de material inflamable, oxígeno puro para darle más emoción, y el sistema era difícil de abrir cuando había un problema. Las razones, hoy todos sabemos la solución y todos somos muy listos. En su momento seguro que les pareció de lo más razonable hacerlo así. Aquí tenemos al Valentín Bodarenko, ahí preparado. Esto es un modelo de la cápsula, como veis, lo metían ahí por el agujero, tapaban y para arriba. Y este es el sistema de entrenamiento. Entonces, bueno, de buen hierro de la URSS. Y el sistema era, lo metían ahí, ponían la cápsula o este simulador de la cápsula en condiciones como las que iba a estar, o sea, a baja presión, y le ponían a hacer todas las pruebas que fueran necesarias y todos los experimentos médicos que querían hacerle. Pero hubo algunos problemas. ¿El problema cuál fue? Hizo un entrenamiento perfecto, todo perfecto. Ahí adentro había poca presión, con lo cual pues uno se enfría más rápidamente. Posiblemente para tener calefacción pues le habían puesto su pequeño hornillo eléctrico, que es una cosa más razonable, y después de terminar pues se quitó todos los sensores que le habían puesto, se limpió con alcohol, tiró alegremente a la papelera el algodón y falló. Cayó en el hornillo, aquello se puso a arder,
El triste resultado es que todo se inflamó por dentro, tardaron media hora en sacarle porque eso en el fondo era una campana de descompresión, solo que en este caso al revés, a baja presión en vez de alta presión, se abrían de golpe directamente, le estallaban los pulmones y entonces tardaron media hora en sacarlo. Lo sacaron hecho una pena, en resumen. Le metieron morfina por la única vena que pudieron encontrar hasta que cegarlo y murió en el hospital a las pocas horas. Y Gleason, White y Chaffee, que son el Apolo 1, pues ahí están delante de la torre, se subieron arriba, era ya esperábamos una prueba de integración de sistemas totalmente en la cápsula, donde iban a ir cuando les tocase, y entraron adentro, estuvieron haciendo todas las cositas, por supuesto cerrado, como tiene que ser en situación de realidad, y en algún momento empezaron a notar que aquello olía mal, empezaron a notar que había cosas ardiendo, y 17 segundos después lo vieron, dejaron de gritar o dejaron de gritar. Esto es lo que quedó de la cápsula después. Como resultado de esto, pararon todo, por lo menos la parte de cápsulas, rehicieron todo con material ininflamable, cambiaron todo el sistema de múltiples voltajes que había, porque la manera de hacer las cosas era que cada uno hacía una cosa, había 1000 empresas trabajando en esto, y unas funcionaban a 24 voltios, otras funcionaban a 12 voltios, otras funcionaban a 35 voltios, cada una funcionaba como quería, y unos tenían un plástico, otros tenían otros, y el detalle de ininflamable no se les había ocurrido. Y ya hemos visto que en los dos casos el problema de inflamable ha sido fundamental. Si no hubiera sido inflamable el material, pues a lo mejor había habido igual de muertos, pero el problema no habría sido tan aparatoso. Luego, fallos en vuelo ha habido también por los dos lados, tanto soviéticos como americanos. A nivel soviético, el primer fallo fue el de la perrita Laika, el segundo satélite que tiraron, ya con un bicho vivo, un chucho callejero que habían cogido allá en Moscú, lo metieron en su cápsula y lo tiraron. Y luego pues ha habido diversos muertos, que son pues, Komarov y Volkovsky, Volkov y Bartsayev, que venían de las Ayutu. Y luego hubo 2 sustos, que significa que salió bien, solo fue susto. Aquí tenemos a la perrita Laika, ahí abajo está metida en su sistema, y hay una foto un poquitito más detallada. Subió para arriba, perfecto, pero el sistema de regulación de temperatura no funcionaba bien y el pobre bicho acabó cociéndose. De todos modos, no tenían previsto que sobreviviera y cuando cayera, pues se hubieran dormido. Es muy triste, pero era la manera de hacer las cosas en aquella época. Además, no eran ciudadanos soviéticos, o sea que no había problemas. Lo de Komarov es un caso totalmente triste. Después de haber conseguido poner al primer hombre en el espacio y tener un montón de hazañas que contar por delante de los americanos, pues con los americanos con el tiempo más lentitos pero más controlado y hablando rápido, mejor hecho y con un buen plan a largo plazo, iban comiéndoles terreno. Hubo un momento en el que decidieron que tenían que hacer algo espectacular, que tenían que lanzar varias naves y hacer alguna cosa, y decidieron que tocaba hacer un lanzamiento por cuestiones políticas y para ganar a los americanos en lo que pasara. Lo cierto es que la nave era una Soyuz, me parece, pero todavía no estaba terminada, luego acabó siendo una de las naves mejores que ha habido nunca. Y entonces, bueno, pues decidieron que había que lanzar. Aunque todos los que estaban en ello decían que no, el que mandaba era el Politburó, dijeron que sí, y bueno, hubo sus problemas políticos. Le tocaba a Komarov subir, pero como
todos sabían que no funcionaba. Gagarin se cogió un avión sin pedirle permiso a nadie, se fue a Moscú y se plantó allá en el Kremlin a ponerles verdes y a decirles de todo. Y dijo que él quería subir, que pues era el primero que había subido. De mientras, aparte de entretenerle un poco, decidieron que subiera. Y Komarov dijo que para que se mate Gagarin me mató. Resumiendo, es muy triste, pero es así. El cohete subió, la nave, vamos, la cápsula se despegó, el sistema de control automático de posición no estaba logrado, gastó todo el combustible que tenía para todo el trayecto antes de conseguir ni siquiera algo parecido a una órbita estable, y después ya, pues una vez que ya se veía que la cosa no funcionaba, suspendieron todo lo que pensaban hacer de mandar otra nave para enlazar con ella. Y ya el no va más fue que podían haber aterrizado la nave, en teoría, pero en China, no tenía que caer fuera de la URSS, por favor, otra vuelta más, ya se sabía que aquello no tenía arreglo, por lo menos tuvieron el detalle de dejarle a la mujer que hablara con él antes de que se muriese. Lo cierto es que el resultado fue todavía más desastroso porque a la que volvía a tierra, el paracaídas no se desplegó bien, se enredó, el golpe fue pues espectacular, con un agujero de varios metros y encima se incendió la nave cuando cayó a tierra, con el poco combustible que debía tener por algo. O sea, un caso tristísimo por meter la política donde solo tendría que mandar la técnica. Estos tres señores, Volkov, Pachayev y Kotlovsky, venían de la Salyut 1, que fue la primera estación espacial que hubo nunca. Luego hubo varias Salyut, hasta la 5. Pero aquí el problema era otro, que ahora se sabe, pero que entonces no se sabía. Que era que los rusos iban sin traje espacial. Este error veremos que no es exclusivo. Los rusos durante mucho tiempo, para poder meter más gente, iban sin traje espacial, porque se ponía el traje espacial no entraban tres. Y entonces, después de haber conseguido poner la estación en funcionamiento, con algunos problemas, lo cierto es que cuando volvían a tierra ya, cuando llegaron se los encontraron muertecitos. Y el problema era que, lógicamente, pues allá arriba está completamente aislado, pero en tierra para poder abrir hay que compensar presiones, y había un agujerito que se abría, entraba el aire de fuera, se compensaban las presiones y entonces se podía abrir la cápsula sin problemas. Bueno, pues debió por abrirse más arriba de lo debido y los señores directamente perdieron todo el aire con el que podían mover bajo la tierra. Se los encontraron muertos en perfecto estado. Muy triste, pero esa es la realidad. Después de un vuelo exitoso, muertos. No es el único caso que todos sabemos. Y es que el orificio, en vez de estar a mano, con poner el dedo, bueno, pues te molesta, pero lo podrías haber tapado, estaba justo detrás de los asientos, con sus buenas protecciones, para que tú no te puedas matar. O sea, no había manera de arreglarlo. Y ahora venimos un poco a los sustos, aunque en su momento no nos lo parecieron porque nos vendieron otra vez. El primer paseo espacial lo vendieron como uno más de los logros soviéticos. Entonces los soviéticos lo hacían todo bien y los americanos lo hacían todo mal. Ahora los soviéticos lo hacen bien porque siguen con la tecnología de hace tiempo súper probada, y los americanos pues han tenido que abandonar sus tecnologías y volver a las de antes. Estaba todo probado menos un detalle: el traje en el vacío. Y el traje no era rígido sino de goma. Entonces salió, se paseó triunfalmente delante de una cámara de televisión, nos echaron a todos la peli por la tele, y como no somos rusos, y cuando volvió resulta que no salió. Para salir, pues hubo que abrir la cápsula, pero si había que abrir la cápsula, había que ir con trajes. Volvemos a lo de antes, iban sin traje. Llevaban un traje para salir. Pero entonces, ¿cuál fue la solución? La solución fue: A, la cápsula va; B, lleva una especie de esclusa desplegada. Cuando hay que salir, se le da, la esclusa se despliega, abres, pasas, cierras, abres la esclusa, sales, dices hola, qué guapo soy,
Y después vuelves, te metes, cierras la esclusa, abres, te metes, cierras la cápsula, tiras la esclusa y qué contentos. Aquí tenemos la foto oficial, que no tiene nada que ver con la realidad y que se ve claramente que es un montaje hoy en día pues de pena. Por entonces, esto reproducido en un periódico en blanco y negro hasta podía colar. Y como se ve, pues con el CCCP, todo bonito y muy elegante y parece bonito y todos los somos. Encima el mar negro. La realidad, pues el traje estaba sin terminar del todo, ves que la primera C está medio borrada, y la última parece que es de otro color, el traje está bastante hinchado. Y es que el problema es que el traje era de lono, y en el vacío pasan algunas cosas raras. Se había hinchado. Y lo que pasa es que les da por dilatarse. Tienen manías. La esclusa estaba llena de salientes, que le da emociones. Tenía que haber entrado de pie, pero mientras estaba montando el número delante de la tele, pues el traje se había hinchado, las manos se le escapaban y él estaba pues flotando dentro del propio traje. Tuvo que abrir una de las válvulas para dejar salir el aire que tenía y por lo menos deshinchar parcialmente el traje para poder volver, porque no entraba, que tiene su emoción. Entró de alguna manera, pero entró de cabeza, no de pie. Nadie sabe cómo consiguió cerrar la parte de la esclusa que daba hacia el espacio, abrió la cápsula, entró, se quitó el traje, sudada, blasfemada, de todo. Y el piloto de la nave, calladito. Pero ahí no queda la emoción. La emoción viene después. Claro, como esto había durado bastante más de lo programado, pues no aterrizaron donde les tocaba. Cayeron en los Urales, en plena noche. Por alguna razón consiguieron caer sin que les pasara de todo ni que pegaran con unos árboles indebidos. Había nieve, no se sabe cuántos grados bajo cero y aún se oían lobos, que es una cosa que suele haber por los bosques, sobre todo en las zonas poco habitadas. Los helicópteros que estaban por allá atentos, pues consiguieron localizarles, pero no había ningún claro donde poder aterrizar. Tuvieron que volver a origen, mandar gente por tierra. La gente que llegó por tierra se dedicó a arrasar bosque por la zona para que aterrizara un helicóptero y aterrizó el helicóptero. Entonces ya, una vez que habían llegado, ya montaron una tienda como Dios manda y con mejores condiciones y ya, pues, por lo menos pasaron una noche un poco mejor. Pero la primera noche fue de miedo, helados y sin saber lo que iba a pasar. Porque claro, supongo que oír a los lobos le da bastante emoción, aparte de pensar que te vas a quedar congelado y todo eso. La segunda noche, bueno, pues ya habían llegado los equipos, ya tenían una tienda de campaña y bueno, había que cuidarles, que para eso eran héroes. Entonces el personal que había llegado allí, el ejército, pues se encargó de que estuvieran un poco mejor. Cuando por fin aterrizaron los helicópteros, los sacaron de allá, se los llevaron a una ciudad más decente, desde allá en un avión para Moscú y a pasear como héroes del trabajo socialista. Pero no era la versión que nos habían vendido oficialmente. Era completamente distinta de la que nosotros nos creíamos en su momento. Los americanos también tienen su buena colección de fallos y de problemas. Entonces siempre se decía eso, los rusos siempre lo hacen todo bien y nosotros siempre la... Y la verdad es que al principio parecía que era verdad. De hecho, vamos, se utilizaba el programa espacial para vender lo bueno que era el sistema de economía planificada contra el decadente modelo capitalista. Como por otra parte era un tema en el que los americanos pues no tenían demasiada práctica y los que tenían práctica y estaban con ellos estaban en proceso de desnazificación, pues lo cierto es que al principio le dieron el encargo a la Marina. La Marina hizo su invento
y además como quería tener misiles para lanzarlos desde submarinos, pues si había una guerra, pues hasta parecía una buena idea. El problema fue que cuando lo lanzaron, por supuesto, con un montón de cámaras viendo lo que era, y todavía me acuerdo del nodo allá en blanco y negro diciendo nuestra respuesta es muy bien. A ver si consigo. Y ya. Me temo que no voy a conseguir este. Si tecleáis por ahí Vanguard 1, os encontráis el bonito lanzamiento del Vanguard 1, que es eso, es un cohete en lo que entonces era una base ultramoderna y nos parecería casi de feria del pueblo. Pero lo cierto es que el cohete hizo un intento de subir, cayó, explotó, arrasó la base y el siguiente intento hubo que hacerlo sobre una base nueva. En vista del fallo que habían tenido con la Marina, dijeron, bueno, la siguiente vez queremos por lo menos que funcione. Necesitamos un modelo probado. Y entonces, bueno, tenían un modelo probado. De hecho, tenían como 100 o 200 modelos probados que se había llevado von Braun, a la que abandonó Peenemünde con todo su grupo de científicos que se quisieron ir con él, y con un montón de camiones donde se llevaron en piezas todo lo que todavía no habían lanzado. El Explorer 1, que era como llamaron al invento, pues era una V2 modificada y era un modelo que se sabía que funcionaba muy bien. Después tenían muchas pruebas. Para hacer otra cosa y no solo tirar el cohete, pues trataron de hacer un proyecto científico que se vendía mejor, que tenemos también un cohete para tirar bombas. Y entonces pues pusieron un satélite que lo desarrolló Van Allen y que detectó los cinturones de radiación, que son desde entonces los cinturones de Van Allen. Si el Sputnik 1 hubiera funcionado la parte científica, pues ahora se llamaría Panalovsky o algo así, porque teóricamente también pensaban detectar si había por ahí radiaciones, pero la parte del Sputnik 1 no funcionó y entonces pues perdieron el honor científico. Y bueno, pues como ya habían hecho algo que los rusos no habían hecho, pues quedaron profesores. Aquí tenemos a Pickering, a Van Allen y a von Braun cogiendo el Explorer, era de ese tamaño, un cohete de 2 metros, que en realidad pues lo ponían ahí arriba porque todo lo demás era una V2 a la que le habían cambiado un poco la apariencia para que no se notara del todo. Luego, problemas a nivel americano que acabaron en un susto en vez de en un logro maravilloso. El Mercury Redstone 4 pues fue uno de los primeros que lanzaron. Entonces fue Grison el que le tocó ir en esa cápsula y fue para arriba, hizo todo lo que debía, amerizó. Los americanos todavía o bien no tenían conseguido el bajar a tierra como los rusos, o bien lo de darse un golpe a la caída pues tampoco les parecía buena idea, y el mar pues parecía más blandito en origen y todo lo hacían sobre el agua. Así de paso pues justificaban tener los océanos llenos de navíos que siempre podían vender que hacían algo más que patrullar. Lo cierto es que no se sabe por qué, cuando fue el helicóptero de rescate a por él, la cápsula estaba ya abierta, Grayson estaba en el agua nadando y con cara de mal humor, y la cápsula se estaba llenando de agua. Si se abrió sola, como jura Grayson, y probablemente sea verdad, o le dio miedo de que se hundiera y la activó él, no está nada claro. El helicóptero primero trató de recuperar la cápsula, pero pesaba demasiado y no pudo hacerlo. Al final la tuvieron que soltar. Y el Grayson, la verdad es que era muy buen astronauta, aunque acabó muriendo en el Apolo 1, pero era sobre todo muy crítico con las chapuzas que en aquella época se hacían por cuestiones políticas. Le echaron fama de gafe y ni siquiera le llevaron de paseo por Nueva York como los héroes, que cada vez que subían para arriba pues los paseaban por allá por la Quinta Avenida y machacaban un montón de vías telefónicas para que quedara bonito los confines. Él jura y perjuraba que él no había tocado aquello y que se había abierto solo.
pues pudo ser un cortocircuito de los 1000 que puede haber y justificaba la razón que todos los astronautas, cuando le daban a abrir la cápsula, como parece que no estaba precisamente blando, acababan con un moratón en la mano y él tenía las manos sin ninguna marca. Sigue habiendo cohetes de la serie Mercury y posteriormente de la serie Gemini, que como su nombre indica ya van dos. En las Mercury lleva uno solo, en las Gemini llevan dos, en las Apollo llevan tres. Entonces, uno de los puntos importantes del programa Gemini era intentar hacer una cita espacial. Para ello consistía en lanzar dos equipos, conseguir acercar el uno al otro y hacer algún tipo de movilidad con los dos equipos juntos, puesto que en el fondo era lo que había que acabar haciendo para llegar a la Luna. Para ello, pues lanzaron el Gemini 8 con Armstrong y Scott, y por otro lado lanzaron un cohete con un cohetito en la punta que era el Agena, un cohetito con un rastro de 5 metros, que tenía preparada la parte delantera para encajar perfectamente en el morro de la Gemini y poder hacer una serie de maniobras conjuntas. Lo cierto es que se acoplaron, y fue acoplarse, o sea, un control absoluto de los astronautas, acercarse hasta la Agena, empalmar perfectamente, hacer una cita correcta, y en el momento que se acoplaron, por alguna extraña razón que no está nada clara y que no se sabe, lo cierto es que aquello empezó a moverse de modo errático, se activó el cohete sin previo aviso, además en una posición que no era la correcta, empezaron a perder altura, empezó todo el sistema a dar vueltas indebidamente, con lo cual pues la pinta que tenía es que iba a acabar muy mal. Cuentan que la sangre fría de Armstrong consiguió de algún modo desacoplarse y aunque ya habían perdido bastante altura, abortaron la misión y consiguieron hacer lo que no se había ensayado nunca, que era una reentrada de emergencia. Todo eso sobre la marcha. Cuando los recogieron todavía estaban mareados, con náuseas, vomitando, pero vivos, es de lo que se trataba. Lo cierto es que cuentan que la sangre fría que tuvo en este caso fue lo que acabó decidiendo a la NASA a ponerle en el Apolo 11. Porque en una situación en la que a cualquiera le hubiera dado el canguelo, él mantuvo la sangre fría y tomó las decisiones correctas. Vamos a cambiar de tema. El Apolo 11 ya os he contado lo que juran que pasó en él. Si es verdad, es una de tantas leyendas urbanas, pues no lo sabemos, pero el que todos sabemos que falló por todos los lados fue el Apolo 13. Lo que tenía que haber sido ya un vuelo de manual, y la verdad es que a nadie le interesaba, las cadenas ni siquiera retransmitieron el lanzamiento porque ya había ido el 11, habían llegado, habían vuelto, qué contentos, había ido el 12, lo habían vuelto a hacer, habían llegado, habían vuelto, qué contentos. En el Apolo 13 las televisiones ni siquiera lo quisieron retransmitir. Lo cual pues a las mujeres de los astronautas les molestó mucho porque perdieron su campito. Y todo fue bien, pero todo fue bien. Al principio fue todo perfecto y luego de repente, en un momento, todo fue mal. Hubo una cosa importante y es que consiguieron, y ahí hay que descubrirse ante muchas sangres frías y muchos razonamientos correctos en situaciones de estrés, consiguieron volver sanos y salvos. Esta misión, pues todo el mundo decía que con el tiempo y en su momento también por diversas cabalísticas, que estaba maldita. Era el Apolo 13, el número 13 gusta mucho. Lo tiraban, el 11 del 4 del 70, si sumamos esto da 13, salió a las 13:13, era el Apolo 13, tenía todos los 13 del mundo. Entonces, bueno, cuando uno quiere creer mentiras, por lo menos sé si son verdad o no. Pero ya también era una misión rara, porque iba a ser la 14, pero por una serie de razones cambiaron el orden de las misiones. Slayton, que era el jefe de los astronautas, Slayton es un astronauta de la serie Mercury que nunca llegó a subir hasta el transbordador espacial, porque le detectaron una pequeña
anomalía cardíaca, y entonces como no sabía nada, pues lo descatalogaron, pero como ya lo habían enseñado como astronauta, bueno, pues algo hay que hacer con él, y estaba de jefe de astronautas. Él tampoco había decidido que esta era la tripulación original. Lo cierto es que la tripulación final acabaron siendo Lowell, Mattingly y Hayes. Pero al final hubo un cambio, y es que en vez de Mattingly, que era el que tenía que haber ido a cargo de la nave, pues lo cierto es que pusieron a Schuyler. Y la razón es que, bueno, pues a Mattingly le tocó ir en una fiesta familiar al cumpleaños de un sobrino, y uno de los niños que había por allí tenía la varicela. Él no había pasado la varicela, hicieron cábalas, hicieron cuentas y dijeron, pues te va a tocar justo en la luna. La varicela es una enfermedad que en general se pasa de niños y no tiene mayor importancia que rascarse un poco y pasar unos cuantos días de pilares. Ahora vienen adultos, puede dar una serie de neumonías y una serie de problemas bastante serios. Y en la luna la verdad es que hay pocos hospitales bien preparados. Y esa pues fue una de las razones por las que le cambiaron y le pusieron a Schuyler, que iba a estar en otra misión, y lo metieron a todo correr, le hicieron un entrenamiento a todo correr, y bueno, pues la verdad es que lo hizo bastante. Todo fue bien en apariencia, salieron de la Tierra, siguieron para allá, se pasaron 3 días prácticamente aburridos y de manual, porque una vez que sales, pues hasta que no llegas no hay nada que hacer, y hay mucho tiempo de mientras de viaje, aunque vayas a unos kilómetros por segundo. Los únicos cambios raros que hubo en toda la misión, en todos los procesos, dicen que había algún problema, es que en la segunda fase no encendió el motor central. Como era el central, lo que hicieron fue mantener los otros, más que fue encendido, no hubo que desconectar ninguno para equilibrar ni nada de eso. Y todo fue rutinario hasta el tercer día. Y aunque era la primera vez que iban a hacer una retransmisión de televisión en color, ya os he dicho que a nadie le importaba y pasaban olímpicamente las cadenas de televisión, incluso hacían chistes con el nuevo logo de Tecnigam. Entonces, en un momento, recibieron aquello de Houston, hemos tenido un problema. Porque claro, cuando oyeron el PUN, cuando llamaron no dijeron tenemos. El problema ya lo habían tenido y ya aquello había pasado. Y de repente todo lo que iba perfecto y de manual se fue todo al garete. Y todo fue mal de golpe. En tierra pues se pusieron todos muy nerviosos, pero Jim Kranz dijo lo de nunca hemos perdido una misión, no estoy dispuesto a perderla y hay que encontrar la solución como sea. Este Jim Kranz era el encargado de la sala y era el que se encargaba de todas las misiones una vez que salían. Lo mismo que George Lowe, era el administrador general que se encargó de toda la parte técnica y que a raíz del incidente del Apolo 1 consiguió reescribir todo lo que había que reescribir y rehacer todo lo que había que rehacer para que todo fuera incombustible y que fuera seguro de verdad. Pero entre miles de detalles, pues algunos se escapan. El resumen de toda esta misión es que fue un fracaso triunfal, porque si no habían conseguido llegar a la Luna, pues en teoría esa misión era un fracaso, pero lo cierto es que el hecho de volver a Tierra, cosa por la que en origen nadie apostaba, pues fue algo a tener muy en cuenta. Y la ventaja es que no tuvieron que estar 40 días metidos ahí en un contenedor, como todos los demás, con la vana ilusión de que lo mismo había bacterias en la Luna y podían contagiarnos de microbios extraterrestres. Cosa que entonces se hacía, y de esto creo que ya lo abandonaron. El tercer día, pues entre las 1000 cosas que les decían de tierra, le dijeron remueve los tanques de combustible. Pues el que estaba de guardia, pues él removió los tanques de combustible y en aquel momento oyeron el pum y lo siguiente era el panel de mandos parece un árbol de Navidad, todas eran lucecitas que se encendían y se apagaban. Empezaron a mirar lo que fallaba, perdían oxígeno, perdían energía, perdían potencia. Lo único que no iba a menos era el anhídrido carbónico, que es un tóxico. Es lo que respiramos cuando respiramos y lo echamos pues, porque nos molesta. Y eso era lo único que no bajaba, todo lo demás estaba cayendo a cero. En tierra se empezaron a replantear lo que había que hacer con aquello y todo esto en vivo y en directo. Y bueno, pues prioridades. Primero, tenemos que traerlos vivos, no se lo creían nada.
La misión, pues bueno, ya veremos si se puede hacer algo. Tampoco se creía nadie, vamos. Rápidamente descartaron la misión y se concentraron en la importante que es traerlos. Entonces, problema, si no tenemos energía, ¿qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? Siguiente problema, necesitamos la nave que nos ha explotado, o parte de la nave que nos ha explotado, la cápsula, para volver a Tierra, porque es la única que tenía las losetas de protección térmica y podía volver a Tierra. Necesitaban la cápsula, que estaba pegada al resto del módulo, que era el que había hecho. Pero el problema es que, claro, no es fiable ese sistema. Entonces hay que buscar una alternativa de salvación. La alternativa de salvación, pues si esta no nos funciona, menos mal que tenemos otra en la que pensábamos bajar a la Luna. Tenemos que irnos a aquella. Y bueno, si nos tenemos que ir allí, pues nos tenemos que ir los tres. En origen estaba pensada para dos. Tenemos que llevarnos todo lo que podamos. Y bueno, pues ya veremos lo que hay que hacer. Gastar lo mínimo, puesto que estaba pensado para bajar unas horas a la Luna y subir y olvidarnos de ella, así que nada está seguro. Lo bueno es que estaban muy bien entrenados y lo hicieron todo a la primera. Eso significa, estamos en la cápsula Apolo, tenemos un sistema de coordenadas que va para allí. El módulo lunar está apuntando en el otro eje. Tenemos que transferir los datos al otro computador, nada de por una red, como ahora, ¿vale? Cambiando el orden, ¿os acordáis de los cuadrantes en trigonometría? Bueno, pues todo eso, aplícalo sobre la marcha, que tiene sus emociones. Bueno, pues consiguieron hacerlo todo. Al final se amontonaron en el módulo lunar de pie todos. Y eso era lo único que tenían, porque hubo que desconectar la cápsula Apolo, porque lo que tuviera y la poca energía que le quedase era con la que tenían que volver a Tierra, y si había que hacer algo aquí, pues había que hacerlo en ella. Luego esta la tenemos que conservar hasta que sepamos qué se puede hacer con ella. Y de mientras a la otra. Para darle más emoción, puesto que tampoco tenían demasiada agua, pues Heise tuvo un problema renal, se puso enfermo, le dio la fiebre, habían quitado a Mattingly porque podría haberse cogido la varicela y podría haberle dado allá arriba. Y a cambio de ella, pues consiguieron tener a un señor de verdad enfermo allá arriba. Entonces, como ya os he dicho, pues todo eso a todo correr y en unos pocos minutos. Llevarse todo lo que les pareciera que era práctico y conseguir mientras sobrevivir. Y luego, pues la emoción era que había que conseguir dar la vuelta a la Luna, eso estaba logrado. Cuando tiraban los cohetes, los tiraban, daban la vuelta a la Luna, y si no se hacía nada, en teoría volvían a Tierra, porque era un 8 perfecto por las leyes de la mecánica celeste. Entonces lo normal era justo al revés. Justo cuando estaban al otro lado de la Luna, había que parar para que la Luna lo captara con su gravedad y poder alunizar. Aquí no, aquí sencillamente dejaron que el sistema funcionara. Y creemos que encontraremos cómo traerlos aquí. Pero tuvo más soluciones. A la que venían para Tierra, notaron que se desviaban de la trayectoria. Bueno, ¿y esto por qué? Tenían hecho todos los cálculos perfectos. ¿Por qué nos desviamos? Hasta que a alguien se le ocurrió que les faltaban pues como 30 o 50 kilos. Y es que habían pensado en coger rocas en la Luna, subirlos, y habían incorporado ese peso en el trayecto de vuelta. Dado que no habían alunizado, pues tampoco tenían rocas. Con lo cual hubo que hacer ajustes de trayectoria. Pero ajustes de trayectoria no con la nave Apolo, que era la que tenían bien pensada, con un computador enorme de 32K, no gigas ni megas, entonces era enorme. Sino en una que era todavía más limitada. Y que además, pues, a alguien se le había ocurrido poner un sextante. Por alguna extraña razón, alguien había puesto un sextante en una de las ventanas, y con eso se dedicaron a buscar un punto de referencia y corregir la trayectoria. El punto de referencia al final acabó siendo la Tierra, que estaba bastante a mano y que era más fiable que otras cosas. Y además estaba donde debían ir. Bueno, pues consiguieron rehacerlo todo.
Y luego, bueno, pues ya venían los detalles, pues cuando estemos cerca de tierra habrá que revitalizar el módulo, habrá que soltar, habrá que revitalizar esto, ¿cómo se llama? La tercera fase, el módulo Apolo, habrá que soltar la parte que ya no nos interesa, quedarnos solo con la cápsula y bajar a tierra. Entre otras muchas cosas, mientras volvían hubo otra explosión, aunque eso normalmente pues, no se sabe. Y es que uno de los 1000 sistemas que llevaba el módulo pues era un sistema con helio que iba aumentando de presión poco a poco pues para no sé qué subsistema que le daban energía así. Y como no lo tenían en la luna, sino que era donde venían, pues hizo pum y también se pusieron muy emocionados. Claro. Pero bueno, alguien dijo, no, eso es el módulo del helio y no pasa nada. Otra vez a relajarse. Están ya cerca, toca encender otra vez todo y a ver si funciona, que ese es el problema. Si ya habían tenido problemas en sus momentos, bueno, pues ahora tenemos el problema de que el módulo estaba totalmente congelado. El agua estaba por allí totalmente por toda la cápsula y puede que estuviera también por algún contacto eléctrico. Si es que no estaba realmente bien aislado y todas las medidas que habían hecho pues no habían funcionado, había habido algún fallo más aparte de la explosión famosa de lo que todo el mundo habla. Lo cierto es que funcionó bien. Ahora bien, otro problema. Si la energía no es fiable, pero necesitamos la cápsula en perfecto estado, ¿cuánta energía realmente necesitamos? Bueno, pues en tierra, Mattingly, al fin y al cabo se conocía su cápsula como nadie, pues fue la mejor baza que tuvieron. Se metió en el simulador y estuvieron jugando y haciendo 1000 pruebas de en qué orden vamos a ir encendiendo las cosas para que no haya problemas. Porque eso, cuando vienes de la luna con tranquilidad, pues te puedes pegar horas cogiendo un manual así de gordo y una, pum, 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 otra, pum, pum, pum. Perfecto. Pero lo cierto es que ahora todo eso no existía porque estaba congelado y una vez que lo encendieras tenía que salir bien a la primera y lo que era un proceso de horas, pues a ver en cuánto tiempo lo hacemos. Lo cierto es que empezaron a depurar cómo hacerlo todo. Cuando ya creyeron que con la poca energía que calculaban que les quedaba podían hacerlo, les dijeron coger una hoja y empezar a copiar. Así que cogieron por la parte de atrás del manual y empezaron a copiar. Quitaron todo lo que eran tonterías o cosas aparentemente sin importancia, lo extrajeron al mínimo, a lo que realmente era necesario y pasaron de horas a unos pocos minutos el orden en el que había que poner todos los 1000 interruptores que había. Porque no es como ahora que el ordenador y el programa lo enciende y lo apaga todo. Entonces era pum, 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 pim, pum, 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 pum. O sea, una serie de cosas en un orden. Ahora no pensamos en cómo era esto hace 30 años. Lo cierto es que no falló nada de lo reescrito, o sea que lo habían hecho de descubrirse. El problema fue que, claro, cuando se acerca la atmósfera y empieza a pasar de verdad la atmósfera, pues todo aquello es un mar electromagnético. Se pierde todo el control y lo que normalmente eran 3 minutos o más, se alargó más. Es el tiempo más largo que ha habido nunca de una reentrada. Fueron 4 minutos y 32 segundos. A partir de los 3 minutos ya todos estaban muy nerviosos. A partir de los 3 y medio, pues no os cuento. Y cuando pasaron de los 4, pues ya todos pensaban que se habían churrascado en la reentrada y que algo les había fallado. Porque además había que entrar por un pasillo de medio grado súper estricto, porque si no, si te vas un poco de lado, pues rebotas y das vueltas por el sol. Y si te vas por otro lado, pues entras de punta y directamente te churrascas, que era lo que pensaba. La verdad es que aterrizaron a 6 millas del portaaviones. También esto posiblemente fue lo más cerca que se ha aterrizado nunca del barco de recogida. Y aunque tenían que haber tocado el himno nacional, pues la banda del portaaviones tocó Acuario, que era como se llamaba el módulo lunar, lo cual también es otra cosa curiosa, porque la única expedición que en teoría iba a ir no a un mar,
sino a los montes de Framauro, se llamaba Acuario, que es de agua, y bueno, pues en aquel momento estaba todo el movimiento hippie, tocaron Acuario, que era lo que se llevaba ahí como homenaje al módulo. Y lo cierto es que luego había otro problema, y es que el módulo lunar se tenía que haber quedado en la Luna. El módulo lunar como sistema de energía llevaba a Plutón 238 como tantísimos sistemas que se mandan al espacio, porque es un buen isótopo, que tiene una vida media bastante larga y que para generadores termoeléctricos pues funciona muy bien. Los antinucleares organizaron la suya y al final pues tuvieron que tirarlo al Pacífico Sur, porque claro, no lo podían abandonar antes. Entonces pues se enfadaron mucho los de Nueva Zelanda porque lo tiraron a una fosa que había por allá y por allá debe estar. Aquí tenéis como cuando ya se separaron, que veis que prácticamente pues, los 4 módulos que tiene el cohete, pues uno estaba totalmente volado, que al final era un problema de diversos voltajes y de una serie de problemas que habían tenido con este equipo, bueno, pues que era un equipo, hablando rápido, reciclado. El reciclado veremos que también ha dado más problemas, y aquí pues los 3 señores ya en el portaaviones, todos contentos y saludando. Y el comandante del portaaviones haciéndose la foto con los héroes que pasó esto. Cambiemos un poco de tema. Curiosamente, los telescopios más famosos, todos han tenido problemas. El Hale tuvo problemas, el telescopio ruso, el BTA-6000, el Kerenchuskaya, tuvo 1000 problemas, y el Hubble todos sabemos que también tuvo problemas. Unos se han resuelto y otros no. Y la verdad es que el tenerlo más moderno no garantiza que sea lo mejor. Puede ser muy moderno y ser peor que el antiguo, o sencillamente puede ser que no has querido lo bueno por las razones que sean. Y por eso os digo que a veces la política y las reacciones personales, como en tantas cosas, lo acaban estropeando. Y a veces pequeños detalles que casi no se fija uno. En 1,000. El Hale. El Hale fue el mayor telescopio del mundo durante muchos años. 200 pulgadas, 5,04 metros. Tenían que haberlo inaugurado en la década de los 30 a finales, pero lo cierto es que hubo varios problemas. Se inauguró mucho más tarde. ¿Por qué? Le habían encargado el vídeo a Saint-Gobain, un fabricante francés de vídeo que había hecho bastantes telescopios y que era de muy buena calidad, pero lo cierto es que en algún momento pues, los que le mandaron pues, versiones más pequeñas pues resultó que tenían burbujas, no le gustaban al que había encargado el telescopio, para adelante, para atrás. Al final decidieron que se lo encargaban a Pyrex y con vídeo de Pyrex pues lo hicieron. Fue el mejor telescopio parabólico del mundo. Pero en esa época, Richter y Chrétien ya habían desarrollado su sistema, el Chrétien, y habían demostrado que un telescopio hiperbólico junto con uno elíptico daban mejor cognición y ajustaban mejor los problemas, los trayectos ópticos, y que era más fiable. Richter y Hale, lo cierto es que eran amigos, pero en algún momento se pelearon. Entonces, solo por no reconocer que el otro había hecho un buen diseño, lo hicieron para la verdad es que es una pequeña maravilla, son 500 toneladas que se mueven como la seda, con un motor que no movería en una bici. Y es una maravilla y no están mucho los soviéticos, pese a todos los problemas que ahora sabemos que tienen. Y en esa época los telescopios se hacían también para observar en visual. Y todo telescopio tenía, como veis aquí, su hueco en el foco para poner un astrónomo y que mirara. Hoy nos reiremos. Entonces era habitual mirar. El BTA-6000 fue la respuesta soviética, yo quiero más. BTA significa algo así como Bolshoi Telescopia Central, o sea, gran telescopio central.
Y si ellos le tienen de 5 metros, nosotros de 6. Y lo hicieron de 6 metros. Fue el primero en diseño altacimutal y no ecuatorial. Tuvo un montón de cosas realmente novedosas y bien hechas, y que desde entonces casi todo el mundo lo hace así. Fue el primero computarizado. Le pusieron un mural que se encargaba de todo y que además les valía para tener ordenador en la zona. El problema es que en Zelenchuskaya, en pleno Cáucaso, pues hay tormentas, el aire está húmedo, el aire se remueve mucho, además de 2000 metros de altura, en los que respirar está un poco más difícil para la gente que vive allí. Y luego ya, pues, los tradicionales problemas presupuestarios de los soviéticos, que cuentan que incluso se dedicaban a traer película de Turquía de contrabando para poder hacer las fotografías. El problema es que además estaba mal tallado, con lo cual las imágenes que sacaba pues eran las equivalentes a un telescopio de la mitad de tamaño, bien hecho. Este problema se ha resuelto el año pasado, en que desmontaron el espejo. Un espejo de 6 metros ocupa, como es pasado casi, o sea que no es un invento pequeño. Lo retallaron, le quitaron casi 1 centímetro y parece ser que ahora la curvatura está ya bien hecha. Supongo que seguirá dando mucho juego y ahora mucho mejor, pero sigue estando en un sitio infernal. Aquí tenéis el bonito BTA, que es un mamotreto gigantesco. El Hubble es el gran telescopio que todos conocemos, 2 metros, fuera de la atmósfera terrestre para que el aire no le moleste, pero con algunos problemas de origen. A nadie se le había ocurrido que en el vacío el índice de refracción es 1, 0, 0, 0, 0 y todos los ceros. Lo tallaron como siempre, dijeron total si es en el quinto decimal. A nadie se le había ocurrido que eso importara, no resulta que importa el vacío. Por eso al principio las imágenes les notaban algo raro. Es que claro, estaba muy bien pensado en tierra. Y en tierra las pruebas fueron inmejorables. Pero es que no tenía que estar en tierra. Tenía que estar en el vacío. Cuando se dieron cuenta de esto, pues estaban ya las lanzaderas espaciales en las que lo habían llevado en funcionamiento con su buena cartera de pedidos, militares y no militares. Y claro, si hay que arreglarlo, pues tenemos que subir ahí arriba, capturarlo, meterlo en la bodega, cambiarle todo lo que haya que cambiarle. Si de mientras, como han pasado varios años, mejorar lo que podamos mejorar y luego volverlo a soltar y a ver qué tal. Bueno, pues con el tiempo acabaron haciendo eso. De mientras, pues había habido fallos razonables, envejecimiento de equipos, varios giroscopios de los que tenía ya estaban no funcionaban, solo le quedaban me parece que 2 y creo que llevaba 6, con lo cual pues estaba a punto de morirse. Lo revitalizaron en el último extremo, le pusieron una lámina correctora, lo volvieron a lanzar y desde entonces cambió. Si antes eran unas imágenes fabulosas, a partir de ese momento ya fueron inmejorables de verdad. Y ahora que ya está en buen estado, pues dicen que no lo van a mantener porque quieren uno todavía más grande, de 6 metros, y bueno, pues en esas estamos. Ya han hecho algún mantenimiento, pero ya no hay lanzaderas, con lo cual ya hay un grave problema para atenderlo. Es cuestión de tiempo que deje de poderse hacer. Aquí tenemos el bonito Hubble. ¿Lo veis? Pues bueno, está forrado, tiene su tapa. Estaciones espaciales, otro tema donde ha habido un poco también, aquí más que graves problemas, ha habido bastantes incidentes, aunque alguno pues ha sido lamentable. La primera fue la Salyut, que ya os digo que fue toda una serie. Cuando abandonaron esta fase iban por la 5. Luego está el Skylab, que los americanos, pues como no podía ser que los rusos tuvieran una estación espacial, pues inventaron la suya. Y como habían quitado del proyecto Apolo los últimos 3 que tenían contratados, pues había que darles alguna salida y a alguien se le ocurrió tirar uno vacío y
y dentro pues hacer una estación espacial. Y luego está la Mir, que fue ya el sucesor de la Salyut, y finalmente la ISS, que es la que tenemos ahora. La Salyut, ya os he dicho que hubo varias. Fijaos que la primera la tiraron en el año 71, o sea, hace ya bastante tiempo. Y prácticamente a los 2 años de llegar a la Luna, los americanos, y prácticamente cuando estaban abandonando su programa. Por cuestiones de que no valían mucho los cohetitos y que total, ¿para qué? Ya no lo necesitaban. Y entonces montaron la Salyut 1, los astronautas que hemos dicho, y a lo que bajaban, pues se abrió el agujerito de compensación de presiones y murieron como ya os he. Era directamente para aplicaciones militares y querían adelantarse a los americanos, aunque los americanos respondieron con el Skylab. El Skylab tuvo una triste historia, como veremos, y al final lo sustituyeron a las estaciones Salyut por la Mir. Esta fue un logro fabuloso, aunque para todo el mundo pues solo se acuerda de la época en la que tuvo problemas, pero la verdad es que fueron bastante limitados. Aquí tenemos una imagen de la Salyut, desde una de las muchas progres que lanzaron para abastecerla, todas en vuelo automático. La única vez que fueron sin vuelo automático tuvieron problemas. Los rusos, hay que reconocerles que el vuelo automático lo tenían consolidísimo. El Skylab fue la respuesta americana, yo también. Reaprovecharon trozos de un Saturno, lo lanzaron en 1973, pero no funcionó bien nunca. Ya cuando subió, dio problemas, perdió un panel, perdieron energía, perdieron el escudo térmico, pasó de todo. El resultado es que tuvieron que hacer apaños para tratar de que aquello funcionara de alguna manera y decir que no nos ha salido bien. Eso por definición no se puede. Estas cosas, aparte de toda la parte científica, es la política lo que hay detrás. Si no consigues que el Congreso te apruebe un presupuesto de 1 millón de millones, aquello no funciona cuando no funciona ni un cohete de feria. Lo cierto es que acabó con el tiempo perdiendo altura, acabó cayendo, se las arreglaron para tirarlo en una zona desértica de Australia y los australianos, con un humor un tanto particular, pues le pusieron una multa a la NASA por tirar basura en el desierto, que era territorio protegido. El Skylab, como veis, es un tanto extraño porque aquí le falta un panel. Esto que debía ser el escudo térmico, pues es una lona que le pusieron los primeros astronautas que subieron, que bastante hicieron con entrar en una cosa congelada, con mala energía, y que encima se recalentaba cuando pasaba por el lado del sol y se congelaba cuando pasaba por la sombra. Entonces tuvieron que ponerle esa lona por encima, y no quiero preguntar de dónde salió ni por qué llevaban una lona, porque es otra de las cosas que de repente aparece una lona en mitad del espacio de buen tamaño, porque a lo mejor ya lo tenían planeado, nunca lo sabemos. Y así estuvo pues el poco tiempo que estuvo dando vueltas por ahí antes de que lo abandonaran directamente. Tuvo varias tripulaciones que básicamente lo que hicieron fue mantenerla y no hicieron casi nada en serio. Los rusos, una vez que habían abandonado los proyectos Salyut, pues lanzaron la Mir, que significa paz en ruso, y con esta estación pasaron muchas cosas divertidas. Una de ellas es que los últimos astronautas subió siendo soviético y bajó siendo, pues no sé si kazajo o de dónde, porque de mientras la URSS se había desmembrado y le habían cambiado la nacionalidad a media zona. El problema cuando se desmembró la URSS es que, aparte por lo que se fue todo al garete y que el rublo pues dejó de estar a la paridad del dólar y pasó a estar a la paridad del centavo, pues lo cierto es que tuvieron problemas presupuestarios añadidos. Y como resultado de ello, pues el mantenimiento empezó a fallar, el estricto control de calidad que todavía aplicaban en el programa militar pues también dejó mucho que desear, y a raíz de ello vinieron los problemas. La empezaron en el primer módulo en 1986 y la terminaron 10 años después con un montón de módulos pegados, con una pinta de ser un mecano montado según vamos pudiendo, pero la verdad es que funcionó muy bien.
habían pensado para que durara 5 años, aunque tardaron 10 en montarla. Lo cierto es que duró 14 y que funcionó estupendamente hasta el final, en que de verdad empezó a fallar. Estaba con un buen diseño modular, falló en los últimos años y falló por problemas presupuestarios. Tuvo un problema con un regenerador de oxígeno, que alguien se había dejado un trozo del guante a la que lo montaba, y cuando lo metieron pues aquello se incendió y pasó de todo. Y luego otra de las cosas que les pasó es que una de las progres que iban de mantenimiento, que siempre iban automáticas, para ahorrar la mandaron para que ellos la trajeran de vuelo manual. El hecho de que estuviera un americano es una cosa que posiblemente no tenga nada que ver, que además parece ser que es el único americano al que los rusos tienen aprecio de todos los turistas de pago que subieron, porque se comportó como un señor en vez de llegar diciendo yo pago y a mí me mimáis. Ya os he dicho que hubo varios americanos de pago, y lo cierto es que casi todos los problemas que tuvo fueron al final porque el ordenador ya estaba demasiado viejo. Ahí arriba los rayos cósmicos deben hacer de las suyas, y lo cierto es que bueno, era un 8 bits, en esa época muy buena tecnología, aunque hoy día nos da risa. Tuvo que buscar otro, porque si no directamente la estación estaba muerta. Lo encontraron en Kazajistán en un museo, lo metieron en la siguiente Progress, lo tiraron para arriba, quita uno y pon otro, y siguió funcionando todo perfectamente después de 3 meses de todo tipo de problemas. Por la radio incluso hacían porras de a ver cuál va a ser el siguiente fallo. Al final, pues en 2001 ya decidieron que ya no valía la pena seguirla manteniendo y la tiraron al Pacífico. Aquí tenéis cómo acabó siendo la Mir, que como veis pues es un montón de cosas, una con otra, pero bueno, acabó siendo una estación de buen tamaño, bastante grande, y que cumplió casi todo lo que se esperaba de ella. La ISS pues es un poco el sucesor de la Mir, también tiene diseño modular, es realmente internacional. Todo el que tiene de verdad dinero y lo pone en el espacio pues tiene su parte. El problema es que con los transbordadores todo se retrasó y se fueron los tiempos alargando. Ahora solo se atiende con vuelos rusos. Parece que por fin está terminada y la querían llamar ISS-1, pero los rusos dijeron que eso ya era la Mir, y entonces al final le quitaron la numeración y quedó como Estación Espacial Internacional. Terminada de montar, hasta queda bonita, simétrica, elegante. Esto también vende. Esto es un muerto que tiene más de 100 metros. O sea, es más grande que un campo de fútbol. Que se dice rápido, ¿eh? Y vuela por ahí arriba. Y ahora, bueno, pues no sé si salir o lo cortamos aquí y salimos otro día, como queráis. Pero son ya las 9. Por mí sí. Seguimos. Vale. La lanzadera espacial. La lanzadera espacial iba a ser el gran invento. Iba a ser un autobús de línea y todas las semanas festejo. Eso era lo que decía. La realidad es que era otra cosa totalmente distinta. Era una cosa que necesitaban los militares porque ellos necesitan satélites muy pesados, y entonces pues necesitaban satélites muy pesados en órbita baja para ver bien al enemigo. La realidad es que, bueno, en vez de a la semana, mejor al mes, y al final resultó que había un vuelo al trimestre, y teniendo en cuenta que había varios. No era barata, era carísima. Una de ellas encima era la de entrenamiento. Los ordenadores no siempre se entendían bien entre ellos, pero bueno, valía para los satélites militares, y la razón por la que acabaron haciendo era que la original que tenían, que era la DC-3, no podía con satélites tan pesados. El lanzamiento de una, precioso. Los rusos sacaron también su estación, si antes, durante, después, a la vez, nunca ha estado claro. Lo cierto es que decían que era la versión rusa del suyo y que se lo habían copiado. Lo cierto es que era casi igual. Ellos decían que era que las leyes
espaciales son iguales con independencia del sistema en el que se viva y que por lo tanto eran muy parecidas. La diferencia era automática, como casi todo lo ruso, iba con combustible líquido para todo y el lanzador energía, que era un lanzador bastante más poderoso que el americano. Hizo el vuelo inaugural, no había pasta y cerraron. Se llevaron el original a un hangar y unas copias que habían hecho para lucir las dieron a algunos museos, un par de copias. Lo triste es que la original, el hangar un día se hundió y se perdió. Este era el invento. Como veis, en vez de 3 cohetes lleva 4 auxiliares. Ahí al fondo se le ve que lleva más cohetes y bueno, pues esto era lo que montaban sobre el otro. Es más grande, tiene más carga. En ese sentido era mejor que el americano. Y además era automática, no había que jugarse la vida de la gente. Que ese es otro problema que veremos. Y ahora vamos a una parte que viene incorporada a todo lo que nos está pasando. Los humanos nos creemos más de una vez más listos que nadie y creemos que nos podemos saltar las leyes. Y a mí hay estas dos frases que me gustan. Hay dos frases de infinito. El universo y la estupidez humana. Primero, no estoy solo. Entonces, demasiadas veces nos creemos que sabemos hacer las cosas sin haberlas probado del todo, como ya hemos visto. Y luego hay otra frase en la que veremos ahora también que tiene mucho que ver con la siguiente fase, que es cometer errores es humano. Para cagarla de verdad hace falta un modelo. La guerra comercial. Ya había terminado la Guerra Fría, ahora venía la guerra comercial de los satélites de comunicaciones y se trataba de ver quién se llevaba el patón. Los americanos tenían el Satell, Europa tenía los Ariane y los indios tenían su sistema, los chinos tenían el suyo, cada uno trataba de hacer su propio sistema espacial. La guerra comercial estaba lista en las guerras suele haber muerto, reales o comerciales, últimamente comerciales. El Challenger fue el primer fallo aparatoso, demostró que no se debe ahorrar en lo que no se debe ahorrar. Lo triste es que era el equipo de entrenamiento, que lo habían reciclado porque a alguien se le ocurrió que para qué vamos a hacer otro si ya tenemos uno hecho, con independencia de que nunca haya volado y que le hayamos hecho todo tipo de cambios y que en el fondo yo creo que no estaban demasiado seguros de cómo estaba y que tanto apaño al final podía dar problemas. Y fallaba todo lo exigible a cualquier avión de combate o en general a cualquier avión supersónico. Ignorar la opinión de los que decían que esto no es una buena idea llegó a lo que llegó. Los motores auxiliares no eran los originales. En origen iban a ser de combustible líquido. Los pusieron de combustible sólido porque el senador que tenía que aprobarlo en su estado hacían unos motores de combustible sólido que también los habían puesto y que decían que no, y entonces acabó siendo que sí. Siguiente problema. No llevaban trajes de astronauta. No llevaban sistema de eyección de seguridad que le piden a cualquier avión que va por ahí militar. Tenían 4 máscaras de oxígeno, que iban 7, o sea, por eso os he dicho que cosas increíbles acabaron ocurriendo. Y lo triste es que parece ser que se sabe que vivieron unos 20 segundos antes de desvanecerse y por lo menos pues, no sufrir más. Era la emisión 51. Las juntas de seguridad se congelaron y perdieron elasticidad. Como estaban congeladas, pues con la vibración del ascenso se rompieron, la nave se desarmó y cada cosa fue por su lado, solo que bastante amplio. Aquí tenéis una bonita foto de cómo estaba cuando lo iban a tirar. Los técnicos decían ni se os ocurra y a nivel político dijeron para adelante. Los ocupantes vivieron 15 segundos, por lo que las grabaciones que hay parece que se estuvieron alternando el poco oxígeno que tenían y las pocas máscaras. Y bueno, la parte buena es que como aquello ya había perdido aerodinámica y todo, pues se desvanecieron y se estrellaron contra el Atlántico y hubo una comisión, como siempre. En esta comisión había gente del gobierno, de la NASA y alguno más que lo habían puesto ahí por diversas razones. Se intentaba vender que era un fallo rarísimo y que era segurísimo. Pero había 2 señores que no estaban de acuerdo. Uno, el general Kutina, de la Fuerza Aérea, que
de los que también opinaban que había mucha chapuza, y Richard Feynman, que como acababa de recibir el premio Nobel, pues lucía mucho en la tele, además era un señor que sabía vender muy bien las cosas, y le acabó cayendo también estar ahí. No tragaron con todo lo que pretendían hacer, y entonces, bueno, pues presentaron su propia interpretación de los hechos después de la obra. Lo cierto es que Feynman, a la que salía ella, pues le pusieron el vaso con el agua fría o echó unas gomas, empezó a contar cosas, sacó las gomas del agua helada, clac, y se rompieron, porque las gomas son buenas mientras están a una temperatura decente, pero congeladas demostró que se habían roto y que esa era la causa. Con una tontería así demostró el problema. El informe que además que había hecho en plan técnico era que había un 2% de probabilidades de fallo y no un 2 por 10.000. Era la 51. Pararon 30 meses y siguieron, una vez que creyeron que lo habían resuelto todo. Esta es la foto clásica, que tampoco la retransmitía a nadie en la tele, más que una cadena de tercera, porque ya no interesaba a nadie. El Columbia fue el primero en volar, era un tipo ya envejecido. En teoría salió bien, hizo todo lo que tenía previsto, y fue el segundo accidente, y era el 107. La causa ahora ya se sabe. Uno de los trozos de espuma que recubrían el depósito principal, que al fin y al cabo pues llevaba hidrógeno y oxígeno a 200 y pico grados bajo cero, pues tenía que estar muy bien aislado del resto del mundo. Entonces iba recubierto de espuma. La espuma normalmente pesa poco y normalmente es blandita, pero a baja temperatura, pues como todas las cosas congeladas, es una piedra y pesa. Se desprendió algún trozo y impactó en el agua. Y el problema es que soltó alguna loseta. Subió muy bien y todo perfecto, y al aterrizar se perdió el contacto. Se cree que la loseta que se había soltado pues provocó turbulencias locales, se soltaron más losetas, el agua se partió. El resultado es que aquello se acabó diseminado por varios estados. Tampoco llevaban trajes, tampoco llevaban cabina erectable, no había marcas para todos, no habían aprendido nada de lo de antes, porque eran listos. Y era la 107. Le cogieron los trozos, los metieron en un hangar, hubo otra comisión, trataron de verlo todo y al final, cuando ya creyeron que lo tenían todo controlado, terminaron los contratos, el último fue el 140 y posiblemente dijeron que suerte hemos tenido con las pasadas, porque parece que el 2% lo habían cumplido. Aquí hay varias fotos del lanzamiento donde se ve pues ahí un trocito de espuma que va saltando y que por ahí acaba pegando en algún sitio. Esto pues es lo que se cree que pasó, un trozo de espuma de ahí de la zona donde iba enganchado, que como veis son 60 por 30, o sea, no es una esponja de baño, es un buen trozo, y todo esto congelado pues es una piedra que le pegó ahí y acabó saltando posiblemente las losetas. Como en todo, hubo teorías conspirativas que juraron que era Saddam Hussein, que les habían metido en virus y no sé qué, mentiras cochinas, porque iba un astronauta judío. Esta es una de las fotos que tomó un aficionado y esta es otra, y el problema es que a ver si algún día aprendemos que no se debe jugar con la seguridad. El problema es que posiblemente seguiremos sin hacerlo porque la seguridad es cara. La seguridad es lo que hay que usar cuando todo falla, haciendo las cosas bien, porque luego se te ha escapado. El Ariane 5, bueno, pues esto ya es plena guerra comercial también. El Ariane 4, la versión antigua, tenía dos modos de funcionamiento: alineamiento en plataforma y un poco después, y luego ya bueno. La razón de esto era que si había que reencenderlo todo por algún fallo, en la primera fase, en el modo de alineamiento, pues todo eso se rearrancaba rápido y se evitaba 1 horas de ir controlándolo todo. Como había funcionado bien, pues si funciona no la arregles, al revés con Windows. Entonces, bueno, pues lo hicieron el vuelo inaugural, se escoró
y hubo que destruirlo. Y hubo una comisión para ver el fallo. Entonces, como había funcionado bien, pues lo habían reaprovechado para el Ariane 5. Pero el Ariane 5 no necesita el modo de alineamiento, tiene un ordenador extra, y eran mejores equipos, y digamos que podría, si fallaba uno, el otro tomaba el control y seguía. Pero lo cierto es que hubo un pequeño fallo de redondeo y el ordenador normal falló, pasó el control al ordenador auxiliar que también falló, lo cual es raro. O sea que no era un fallo del ordenador, vieron que había algún problema. Entonces estudiaron el código, vieron que el problema era un problema de redondeos, suprimieron esa parte del programa que se dieron cuenta de que no era necesaria, porque era en la fase de alineamiento, y desde entonces pues hay un montón de Arianes 5 que siguen subiendo y que sin ningún problema. Y como ya la STS, los SATEL estaban de capa caída y los rusos andaban con problemas de dinero, pues lo cierto es que se encontraron el negocio de los satélites puesto estupendo. Y con el tiempo los americanos, dado que ya no tenían lanzaderas, pues han vuelto a sacar los viejos Titán y ahora tiran los cohetes otra vez. Este es el Ariane 5. Más problemas de ordenadores. Pues aquí han fallado también rusos y americanos, que son los únicos que han tirado cosas más lejos que aquí al lado. Entonces algunos han fallado pues, por tonterías y otras por errores de programación. Si alguien sabe algo de Fortran, esta bonita línea es el secreto. Esto era lo que había en el código. ¿Alguien sabe Fortran? El lenguaje de la prehistoria, en el que se diseñaron todos los aviones, toda la astronáutica, toda la nuclear. Yo no tengo que estudiar eso. Y esto era lo que tenía que poner, que como veis es casi igual. Las dos puntitas. Arriba, do, blanco 5, blanco i igual 1.3. Y abajo, do, 5, i igual 1,3. Lo de arriba lo que hace es, cojo el 1,3 o el 1.3, los americanos usan el punto en vez de la coma decimal, y se lo doy a lo de delante, que es una variable Fortran correcta. Lo segundo dice, haz esto 3 veces. Y lo que tenía que hacer era una corrección de trayectoria. Y en 3 intentos lo acababa. De hecho, esto se había probado ya, no sé si eran 6 o 8 veces, en diversos lanzamientos, y nunca había dado problemas. El resultado es que en ese momento sí necesitaron ese trozo de código, falló y se perdió. Y bueno, teóricamente hay un satélite más de otras cosas. Los americanos pues, lanzaron también alguna que otra nave a Marte, y había un problema de millas y kilómetros, porque parte la hacía la ESA y parte la hacía la NASA, y bueno, pues digamos que cayó a prueba. Los rusos tuvieron algo más divertido con la Phobos 1, el símbolo perfecto, que ya nunca se supo nada. Lo que había que hacer era llegar allí, bueno, pues había que hacer la corrección final de trayectoria y la antena apuntando a tierra para no perder la señal. Y en este orden lo habían puesto. Lo cierto es que se perdió el control y no se sabía nada más. Sacaron los programas, lo miraron y el orden, corregir y orientar, tenía que ser primero, orientas el subsistema a tierra, le das el control autónomo y una vez que no pierde la tierra, sigue haciendo correcciones. Pero claro, si primero corriges, pues la antena apunta, Dios sabe a dónde. El resultado es que por ahí estamos. Lo cual es muy triste porque había llegado hasta Marte y sencillamente no se estrelló, que era lo habitual, sino que sencillamente se perdió. Las Voyager tienen cosas también curiosas. La 2 salió antes que la 1, lo cual es lo más razonable del mundo, se me parece. Creían que había funcionado estupendamente, pero mira, por los pelos hubo un problema y no funcionó. La antena de alta ganancia se les perdió. Tuvo que funcionar con la antena secundaria, que en vez de ir a kilobits, que era lo que entonces se llevaba, iba a bits, o sea, 110 o por ahí. Y el problema de estas naves es que llevan un generador termoeléctrico de plutonio y que aunque siga funcionando, pues ya han pasado un montón de años y ahora casi no tiene potencia. Porque funcionar, siguen funcionando por allá por donde sea.
Lo cierto es que las imágenes, aunque entonces eran de una calidad que hoy día nos parecería inmunda, entonces eran la novena maravilla del mundo, pues había que transmitirlas bit a bit en vez de un poco más de golpe. Se tardó un montón en recibir, procesar, y nos dieron una nueva imagen de Júpiter, de los volcanes de Io y de todo lo que sabemos ahora y nos parece natural. La manera de transmitirlas, para no perder tiempo, porque los ordenadores entonces, ya os digo, que eran otra cosa, se graban las imágenes en una cinta y luego cuando ya ha terminado todo, la cinta se vuelve a leer y se retransmite. Lo cierto es que nos llegaron, fueron una maravilla, el mundo se puso muy contento y aprobaron seguir la misión. Hoy diríamos que cómo hacían esas cosas cuando se pueden comprimir las imágenes para que sean mucho más rápidas y todo lo que se nos ocurra. Pero lo cierto es que entonces todo esto no estaba inventado. Otro problema que había era que por qué ha fallado. Reestudiaron el problema, lo miraron y vieron pues, que había algún problema. Le enviaron la reprogramación y ni caso. Le volvieron a reenviar la reprogramación con un programa extra que le decía mándanos un local de memoria. O sea, dinos cómo tienes la memoria. Y vieron que donde tenía que haber un 0 había un 1. Y además que resulta que esa posición era sagrada en la programación, no era una cosa auxiliar. Y claro, no funcionaba. Otro intento y tampoco. La memoria se había dañado. Los rayos cósmicos tienen esos problemas, es que las memorias son muy sensibles a que alguna actividad eléctrica les pase por ellas. De hecho, los procesadores de ahora, si sacan un 20% buenos, están todos felices. El 80% se tira, porque así es más barato fabricarlos en manada y luego sacar los buenos que fabricarlos mejor, con más detalle. Hubo que reescribir todo el programa de manera que esa posición estuviera sin tocar. Y lo hicieron. Milagro, funciona. No sabemos por qué, pero funciona. Llegó Urano, las señales las envió mejores, porque ya había compresiones, pero nos enseñó un planeta soso, luego nos envió imágenes de Neptuno y ahora están en la heliopausa y por ahí andan dando vueltas o siguiendo hacia el espacio. Esta es una de las naves Voyager y ahí veis ese bonito disco que es este, donde se supone que dicen quiénes somos. Aquí parece ser que está el átomo de hidrógeno, este es un esquema del sistema solar, y aquí pues hay diversas cosas que se supone que si una civilización inteligente la recibe, pues nos dirá o se enterará de que la hemos mandado nosotros, o podrá deducirlo. Lo mismo deduce que nosotros hacemos. La Galileo es otra que también tuvo algunos problemas. Tenía que haber ido en la lanzadera, pero bueno, la lanzadera la pararon, así que de vuelta a origen desde Cabo Cañaveral al laboratorio de propulsión a Chorro en California. 4.000 kilómetros de vuelta en camión, había que parar para comer, para dormir, para lo que fuese, y la tuvieron amontonada en un hangar durante 3 años. Salió en dirección a Venus, aunque iba para el otro lado, por la cuestión de la resistencia gravitatoria y el bajo coste de la energía cuando tenía que estar por aquí. Al pasar por la Tierra le pidieron las fotos, pero el mismo de antes, la antena no se desplegó. Tenía otra, que era más pequeña, y bueno, pues a ver lo que hace con ella. Se dieron cuenta de que con ella pues podían hacer pocas cosas, pero que todavía podían hacer, entonces siguió para allá, a la que iba, pues se acercó a un asteroide, que era Ida, y le dijeron, mándanos una foto, pero como ahora las cámaras ya eran de mucha resolución, pues mándanos una línea de cada 4, para gastar menos. Mandó una línea de cada 4 y vieron que alrededor de lo que debía ser el asteroide, una patata rara, había algo. Dijeron, bueno, pues mándanos la foto entera. Y está en la foto de Ida y Dáctil, que hemos visto todos, de un asteroide con un asteroidito, con su satélite. Y en Júpiter, a donde tenía que ir, pues ya también hubo problemas. La cinta donde se almacenaban las imágenes se soltó del eje. Todo el mundo con cara triste y los que estaban en el sistema, pues mirando para otro lado y a ver si a mí no me tocaba. Entonces, bueno, pues como la gente dice, vamos, antes que perderlo, vamos a hacer. Empezaron a mandarle de todo, nadie sabe por qué, parece ser que se reenganchó solita la cinta, todo el mundo contento.
Hubo imágenes nuevamente, aunque salían siendo lentas. Parece ser que la causa de que no se desplegara la antena bien y que fallara era que el viaje era en camión, al sol, 3 años aparcada en un hangar, sin que nadie se preocupara de echar lubricante, lo tradicional, vamos. Y de paso, pues algún que otro traqueteo para darle emoción, los raros que funcionaban bien. Este es el bonito invento, que como veis es pequeñito, y ahí pues los señores que están cogiendo otro subsistema que lo pongan por ahí en algún lado. O sea, no era un juguete pequeño. Y esta es la superantena maravillosa que no funcionaba. Hemos tenido un gran apagón a nivel histórico. El día que haya el segundo, directamente la civilización desaparece. El evento Carrington también hemos oído todos hablar de él. En 1859 hubo algo que los sistemas eléctricos de la Tierra desaparecieron y dejaron de funcionar. O sea, el telégrafo. Era lo único que entonces había eléctrico a nivel serio. El telégrafo que había en vamos. Las capas de la atmósfera debían estar completamente alteradas, puesto que no solo había auroras boreales y australes, sino que veían auroras hasta en el Caribe y en Hawái. Luego, para mí, que eso de la protección estaba algo alterado. Aquí veis el dibujo de Carrington. Estos son 20 grados solares, esos son 40. Imaginaos el tamaño de esta mancha. Y actualmente, pues lo que pasaría sería que toda la civilización depende de la electricidad y la cosa sería más grave de lo que nos queremos imaginar. Porque con la electricidad funciona la luz de casa, la tele de casa, las bombas de las gasolineras, todo. La cafetera, lo que quieras, no funciona con gas. Pero es que el gas también funciona con electricidad para bombearlo, y el agua para subirlo, las bombas que mueven el agua, o sea, directamente la civilización desaparece. Últimamente se está estudiando la meteorología solar para evitar problemas, porque la cosa puede ser más grave de lo que nos queremos creer. Y si se repite otro, ya os he dicho que la civilización colapsaría. Una buena novela. Felipe la está escribiendo. Es mi compañero de libro. Y bueno, pues los satélites ahora pesan mucho porque todos llevan protección. Aquí tenéis en el 1 de marzo del 2012, ahí me ha bailado alguna cifra, y ahí veis una bonita fulguración que es pequeña. O sea, no sé qué tamaño tiene, pero medio millón de kilómetros y demasiado problema. Normas de qué hay que hacer si pasa esto. A. Conservar la calma. Muy divertido. B. Corta la luz y el gas. Si todavía la tienes. C. Desenchufa todo. D. Llena con agua todo lo que tengas, puesto que probablemente no vuelva a venir el agua. Porque el agua hay que bombearla y para eso hace falta electricidad. No subirse en montacargas ni nada parecido, no salir de casa porque estará todo el mundo nervioso y va a pasar de todo. Ni se te ocurra meterte en metro, ni en tren, ni en nada eléctrico, ni que pueda ser eléctrico, porque si de verdad hay una llamarada que nos altera toda la ionosfera, pues hasta los aviones posiblemente les fallen los sistemas eléctricos. Junta todo el congelado, para que por lo menos aguante más. No llames por teléfono, que estará bloqueado todo el sistema. Y si tienes vela, procura no quemar la casa. Y bueno, todo esto pues está en este libro y unas cuantas cosas más. Y muchas gracias por escucharme, que la verdad es que me ha alargado bastante. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas, dices? Todas. De nada. No sé si van a
¿Cómo se apaga? Yo me encargo. Gracias a ti. No, ¿lo dejas esto así? Carga. Oye, tú, que has hecho una exposición acojonante, ¿eh? La cantidad de cosas que me he dejado te la puedes imaginar, ¿no? Porque aunque todos los cohetes parecían el mismo modelo porque estaban con la misma apariencia externa, de uno al siguiente ya habían cambiado un montón de cosas. Sí, corrigiendo los errores anteriores, como siempre es ciencia, cuando resuelves algo, aparecen otro montón de dudas. Hoy día, el trabajo es que no es una jugada, Que lo sepa.